Hola a todas y a todos. Estamos hoy reunidos en esta videoconferencia con los estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también nosotros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pues les damos la más cordial bienvenida a los estudiantes del Perú. Les agradecemos mucho que estén aquí presentes y que, bueno, que de esta videoconferencia salgan muchas ideas, se compartan muchos comentarios, haya un diálogo fluido, ¿verdad? En el que nos conozcamos más, conozcamos los aspectos que nos son en común y también esos problemas que también nos son en común, ¿verdad? Que se pueden ver reflejados en las dos obras que nosotros anteriormente tratamos. Pues bien, para poner en contexto esta videoconferencia, eh, en la, se realizaron dos videoconferencias anteriores, la primera de ellas por Jimmy Arturo Duarte y mi persona, Santos Jardel, de la Universidad Autónoma. Esta videoconferencia tuvo como tema humanismo e identidad en el pensamiento latinoamericano del autor hondureño Gustavo Zelaya. Este artículo lo podemos encontrar en el libro de Antología y Pensamiento Crítico Hondureño Contemporáneo. También la otra videoconferencia en la cual girará esta reunión de hoy es la que nuestros compañeros peruanos de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya trataron el tema de El zorro de arriba, del zorro de abajo, que es una obra del autor peruano José María Arguedas. Pues bien, en torno a estos dos temas girará nuestro conversatorio y también hemos planteado que va a haber una relación entre las dos obras, que sí la hay, acerca de los aspectos relacionados en torno a la identidad latinoamericana, esos aspectos por los cuales no se ha podido concretizar, ¿verdad? Que haya un mismo espíritu en Latinoamérica. Como vamos a ver a lo largo de esta videoconferencia, hay varias problemáticas, ¿verdad? Como el racismo, la desigualdad social, la migración, los problemas que ha generado la modernización, ¿verdad? Desde el siglo XX aquí en Latinoamérica, que ha sido algo común tanto para los peruanos como para nosotros los hondureños. Bueno, y esto es lo más importante que tenemos como introducción. Yo ahorita los dejaré con mi compañera Jessica y le cedo la palabra, compañera. Sí, bueno, gracias. Ante todo, muy buenas tardes con todos, compañeros. Sí, como mencionó el compañero Santos Murillo, estamos acá para poder relacionar un poco la realidad tanto de su país como de nuestro país, nuestras culturas, nuestras identidades y muchos temas en común que encontramos en los textos trabajados por ambos grupos. Y bueno, pasamos a presentarnos. Habíamos quedado de acuerdo en que cada uno se presentaba. Por mi parte, mi nombre es Jessica López Ludeña. En este caso, seré la moderadora del grupo peruano Grupo 3. Bueno, continuamos con mi compañera Flor de Lis. Puede seguir, Jessica, creo que se desconectó, o puede seguir la siguiente compañera o compañero para que vayamos avanzando, ya que al parecer Flor de Lis tiene problemas. Buenas tardes, soy Leonela Sorme. Es un gusto tenerlos en este diálogo. Espero que sea muy satisfactorio para ambos países. Buenas tardes con todos, mi nombre es Andrea Lizarraga Ramos y igualmente es un gusto compartir este diálogo con los hermanos hondureños. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Jacqueline Casa y es un gusto dialogar, ¿no? Y compartir nuestras diferentes perspectivas en diferentes países. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo y es un gusto tenerlos hoy en día. Espero hacer un buen trabajo.
Y bueno, ya terminamos con la ronda de presentación por nuestra parte y perdonan que la compañera Flor de Lis no pudo presentarse, seguramente tuvo problemas en la conexión, pero bueno, su nombre es Flor de Lis Carrasco Chipa. También estará aportando en este video. Solo esas partes serías en la presentación. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, pues ya, Jessica, podrían ustedes pues, empezar con sus comentarios, análisis, reflexiones sobre la obra que nosotros presentamos aquí en Honduras, que tiene que ver con humanismo e identidad nacional y el pensamiento latinoamericano. Lo dejamos a ustedes para que tomen la palabra. Muchas gracias, compañero. Bueno, sí, yo voy a comenzar con el comentario y luego una pequeña pregunta referente al video que ustedes realizaron. Bueno, en una parte del video mencionan sobre el tema de modernidad, exactamente como los estados que se estaban independizando tuvieron como única alternativa adaptarse a este proceso. Bueno, en la obra que leímos nosotros también, El zorro de arriba y el zorro de abajo, vemos claramente cómo es la influencia del proceso de la modernización que se da en este caso en la ciudad de Chimbote, en el puerto pesquero. Y lo relacionamos mucho, ¿no? Ya que esto incluye y se relaciona también con la identidad, con la pérdida de identidad cultural que se tiene dentro de ello y que ha sido muy importante en todo ese tiempo a nivel nacional del Perú, pero en este caso simplemente en la obra se centra en Chimbote. En este caso, la pregunta que yo me haría sería, ¿cómo se muestra en este proceso ahora en la actualidad en su país? ¿Cómo afectó este proceso de modernización de esas épocas o de las épocas anteriores, de los años anteriores, ahora en la actualidad? ¿Y qué tanto afectó a aquellos grupos que de alguna manera no quisieron ser parte de este cambio, de esta modernidad? Sí, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Jessica. Yo le voy a contestar la pregunta. Bueno, este proceso de modernización en Honduras realmente fue muy parecido al de Perú. Yo leyendo la novela vi muchas similitudes, ¿verdad? En cuanto a que por ejemplo, los grupos étnicos, las minorías étnicas fueron desplazadas del desarrollo del país y no fueron tomadas en cuenta. Y esto también en la actualidad lo podemos ver, ¿verdad? Que aquí hay distintos grupos étnicos como los lencas, tenemos los chortís, los garífunas. Ellos la verdad que han sido desplazados del desarrollo del país, tanto en educación como en salud, en economía, no han sido tomados en cuenta y en cierto sentido ha habido un abandono por parte del Estado, ¿verdad? La modernización que ha habido aquí en Honduras, la verdad que nunca se llegó a instaurar una industrialización, ¿verdad? Como tal. Nosotros somos un país más que todo agroexportador y desgraciadamente no pudimos ingresar a esa industrialización que pretendieron los primeros gobernantes de nuestro país cuando se comenzaron los estados-naciones aquí en Centroamérica, ¿verdad? Y aquí en Honduras específicamente. Entonces, compañera, la verdad es que muy interesante su pregunta y espero haber dado luz, ¿verdad?, a sus interrogantes. Sí, muy claro, muchas gracias. Bueno, continuando con esta ronda de comentarios, seguía la compañera Flor de Lis, pero no sé si su conectividad ya mejoró. ¿Nos podrías confirmar, compañera? De hecho, Sí, hola. Sí, buenas tardes. Bueno, al ver el video se presentaron dos ideas. Bueno, una de ellas es si, bueno, una de las ideas que más rescato de vuestro video es una de las propuestas que hizo el autor Gustavo Zelaya, que es el siguiente. El liberalismo y la noción del humanismo nos llevaron a una colonización
Ese fue el fundamento del proceso de modernización y de la construcción de instituciones. De la misma forma, al ver el video y al ver que ustedes explican cómo el autor escribe su libro, todo eso, encuentro una relación entre ambos autores, entre el autor José María Arguedas y el autor Gustavo Zelaya. Ambos autores buscan dar a conocer cómo fue el proceso de modernización en esos tiempos. Bueno, rescato esas dos ideas y bueno, cedo la palabra a mi compañera. Bueno, ahora tendremos la participación de otra de las compañeras, que es Leonela. Bueno, del video, lo que más me llamó la atención fue la parte de la constitución de la identidad nacional. Y bueno, con respecto también a que en la novela que leímos, El zorro de arriba y el zorro de abajo, hay también la presencia de la modernización con una influencia capitalista de Estados Unidos. Y bueno, y respecto a ello, mi pregunta iba de cómo la idea de la igualdad y la justicia permitió, bueno, de acuerdo a las corrientes libertadoras, la creación de una identidad nacional. Y otra de mis preguntas es también en el contexto en que hay la influencia de la influencia capitalista del liberalismo y en la cual hay un poder mediático. Y eso se puede ver también en Chimbote, donde se dan todas esas interculturalidades e influencias, de cómo el poder mediático permite la creación de una idea de identidad nacional. Gracias. Jimmy, no sé si quieres responder o respondo yo. Responde tú, Gabriel, está bien. Bueno, apunté sus dos preguntas. La primera de ellas es cómo la idea de igualdad y justicia permitió la creación de identidad. Bueno, realmente esos ideales son de la ilustración, ¿verdad? Y de hecho nunca se llegaron a concretizar. Probablemente tanto aquí como en nuestro país como en el de ustedes, nunca se llegó a un proyecto realmente de identidad nacional, ¿verdad? A concretizar la justicia, la igualdad. De hecho es todo lo contrario. Lo que los hechos nos dan a conocer es que ha habido una desigualdad social, ¿verdad? Una exclusión de ciertas minorías étnicas o incluso hasta mayorías étnicas, ¿verdad? Entonces, realmente ha imperado más bien la injusticia y la desigualdad. Y referente a la otra pregunta, es de que cómo el capitalismo influyó, ¿verdad?, en la creación de la identidad nacional. Bueno, realmente la influencia estadounidense, ¿verdad?, ha sido muy fuerte aquí en Honduras. Y aquí hubo en los primeros, las primeras décadas del siglo XX, hubieron plantaciones de banano, ¿verdad? Que vinieron empresas estadounidenses y se posicionaron aquí en Honduras. Y la verdad que ellos controlaban la política económica del país e influyeron también para que en nuestro país no se llegara a concretizar una identidad nacional, de manera que nosotros los hondureños nunca supimos quiénes somos, a dónde vamos y qué queremos ser, ¿verdad? Y realmente ese capitalismo que tanto a nosotros como a ustedes nos envuelve, y en el día de hoy queda esa pregunta: ¿cómo podemos nosotros crear una identidad nacional en este mundo capitalista, ¿verdad? Así que muy buena pregunta, compañera, y espero haberles respondido bien. Bueno, continuando, yo quería hacer una pregunta sobre, ustedes hablan en la conferencia sobre el autor Zelaya, ¿no? Y cómo este plantea el significado de la conciencia americana. ¿Qué opinan sobre ello? Y si ustedes creen que es posible actualmente generar una identidad americana.
Esa sería mi pregunta. Cuando se refiere a una identidad americana, ¿se refiere a una identidad latina o América en general? Latinoamericana, Jim, en general. Latinoamericana. Perfecto, sí. Es un trabajo complicado, complejo, porque, bueno, con lo que mencionaban al inicio, en las preguntas que plantearon respecto a la identidad nacional, desde dónde se construyó, a partir de qué se empezó a construir, pues obviamente no se tomó en cuenta a los sectores aborígenes, ¿verdad?, en nuestro país y en nuestra región. Hoy en día, en esta posmodernidad, en donde vemos la realidad que los grupos, por ejemplo, étnicos, los sectores campesinos, por ejemplo, no siguen teniendo participación, ¿verdad?, en la vida económica, política, etcétera, etcétera. Entonces, si usted le pregunta a ellos, se sienten identificados, o sea, cuando hablamos de ese sentido de identidad, se sienten identificados con el tipo de pensamiento, tipo de ideología, tipo de economía, modelo económico, modelo político que tenemos en Honduras, obviamente no se sienten identificados, se sienten al contrario, relegados, marginados. Entonces, construir un proyecto de identidad nacional, pues obviamente es posible. Se supone que con esa, nosotros usamos aquí en Honduras, nosotros algunas palabras, así como por ejemplo, con esa casaca, ese cuento, ese casaca significa como mentira, ese discurso, esa demagogia política en donde nosotros próximamente entraremos a elecciones el 28 de noviembre. Ahorita, en cualquier sector de Honduras, aún en los lugares más marginados, los políticos andan haciendo campañas políticas, andan dando promesas. Yo he tenido la experiencia como profesor de sociales de estar 3, 4 días, por ejemplo, en la montaña de la Flor, donde están ubicados los tolupanes, que son un grupo étnico prehispánico. En Intibucá, donde están los lencas, por ejemplo, haciendo trabajos de campo. Y ver la realidad de ellos, la forma en cómo viven, obviamente eso habla más que 1000 palabras. Pero ¿es posible? Sí. Ahora, ¿se tomará en cuenta estos sectores marginados a la hora de construir una identidad nacional? Pues eso ya es otro tema. Y lo más seguro es que no. ¿Por qué? Porque todo lo que gira alrededor de cada nación, de cada país, de cada realidad latinoamericana tiene que ver con la economía. Entonces, ¿qué genera, por ejemplo, para ellos un grupo étnico en cuanto a lo económico? Nada, para ellos, ¿no? Ellos no valoran la riqueza cultural, la riqueza en cuanto a costumbres, ese acervo que nos hace a nosotros más humanos, que nos hace respetarnos unos a otros, valorarnos unos a otros. Para ellos no tiene ningún valor si no es económico. Entonces, ¿es posible? Sí. ¿Están interesados en hacerlo? No. Concuerdo. Y muchas gracias. Ahora tendremos la participación del compañero Jefferson con su intervención. Por favor. Sí, bueno, de ver la exposición del PPT de humanismo, mercado, algo así decía, y lo que se me entra a la duda es sobre todo de qué manera influenció la ilustración en el proceso de modernización en los estados, ya sea en los estados centroamericanos o bien principalmente en el país hondureño. Bien, esa es una muy buena pregunta. Y a veces nos encontramos nosotros al analizar este tema de humanismo e identidad en el pensamiento latinoamericano y específicamente en Centroamérica, donde nosotros estamos. Es bien interesante que nosotros tenemos como próceres, y casualmente nosotros hablamos de uno de nuestros próceres aquí en Honduras, esas personas que están ahí como héroes, como próceres, como gente referente de nuestra historia. Y ellos son los referentes. Por ejemplo, nosotros, para darte un ejemplo, hablamos hace poco de José Cecilio del Valle. Aparece pues, en el billete de 20 lempiras de aquí de Honduras. Es un hombre de los ilustrados que ha dado muchas luces sobre educación, y ahorita hablábamos, ¿verdad?, sobre economía, hablamos de la parte de leyes, de la parte de historia, él como historiador, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo esto hay algo muy interesante que hay que analizar en otro espacio, y quizás les pase a ustedes. Me parece que yo leyendo algo sobre Latinoamérica se repite este patrón, que los que tenemos nosotros como héroes, como próceres, por ejemplo, Simón Bolívar en los países
bolivarianos, José Martí, etcétera, etcétera, aquí en Honduras, Francisco Morazán, vemos un detalle importante, un común denominador, es que ellos eran criollos. La independencia que se dio en Centroamérica fue hecha por criollos. Los intereses de los criollos eran distintos a los negros, por ejemplo, al indígena que estaba siendo azotado aquí en Honduras, por ejemplo, obviamente en otras regiones de Latinoamérica. Entonces, lo que había que plantearnos es lo siguiente. Esa influencia que hay, por ejemplo, de José Cecilio del Valle, Francisco Morazán, que leyó, por ejemplo, a Rousseau, a Montesquieu, a John Locke, a Voltaire, esa influencia de la Ilustración, no solamente francesa, sino la inglesa, detrás del cual pues está toda esta idea del teísmo inglés, pues habría que analizarla, porque hay una influencia. El pensamiento que nosotros tenemos aquí en Honduras, por ejemplo, viene de estos hombres que son referentes, como Francisco Morazán y el caso de Valle. ¿Tenemos que desecharlo? No, pero habría que analizarlo. ¿Qué cosas de ellos nos sirven hoy en día que han influenciado? ¿Qué cosas debemos desechar también? Porque el problema es que hoy en día nosotros simplemente nos ponen como en un pensamiento muy binario, en el que, bueno, o sos de izquierda o sos de derecha, o rechazas todo lo que viene de Europa y te quedas con lo latinoamericano étnico. Porque si también analizamos nosotros el pensamiento de nuestros grupos aborígenes, pues habría que analizar también de ellos, todo realmente lo tenemos que poner para una construcción de una identidad nacional, porque habrían otros sectores también que de repente no estarían tan de acuerdo. Entonces creo que se trata de analizar las partes desde distintos ángulos y, respondiendo a tu pregunta, y específicamente la influencia que tuvieron ellos, sí, es fuerte, ¿verdad? De la Ilustración, desde Francia, obviamente, los referentes de Rousseau, Voltaire, etcétera, de Montesquieu y obviamente John Locke en Inglaterra, pero viene a hombres como Morazán, como Dioniso, como José Cecilio del Valle, aquí en Honduras, pero habría que analizar. ¿Hay una influencia? Sí. ¿El pensamiento que predomina aquí en Honduras viene de ellos? Sí. Pero todo lo que ellos dijeron realmente vale la pena a la hora de construir la nación contemporánea que tenemos aquí, vale la pena todo. Son cosas que debemos analizar. Es bien difícil decir sí o no. ¿Sí hubo una influencia? Sí. ¿Predomina esa influencia hasta hoy? Sí. Para construir una nueva identidad que debemos hacer, pues obviamente analizar todas las partes, que es una cosa muy difícil, a la cual obviamente no todos los sectores están de acuerdo, principalmente los grandes motivadores que deberían ser los políticos, ¿verdad? No están de acuerdo. No les conviene que se analice todo influencia que hay de muchos hombres. Analizar todo, tanto lo positivo, lo negativo, qué nos conviene y qué no nos conviene, entendiendo todo esto como aplicarlo a nuestra época, ¿verdad? Aplicarlo a nuestra época. Sí, claro, y te tengo otra pregunta. A través de él, entonces, puedes, y tal vez llegar a la conclusión que, de cierta forma, la Ilustración, ¿cómo decirlo?, de una manera positiva, influenció en la modernización, o como tú dices, no se lo tiene del todo claro si verdaderamente fue bien positivo o bien si miramos de otro punto de vista. Sí, es que, bueno, por ejemplo, si tú analizas las ideas que se plantearon en la Ilustración, ¿verdad? Ideas que eran distintas al absolutismo monárquico, por ejemplo, la igualdad, respetar los tipos de libertades, ¿verdad? La hermandad, etcétera, etcétera. Todo eso en cuanto a discurso suena muy bonito. Morazán era ilustrado. José Cecilio del Valle aquí en Honduras era ilustrado. Bolívar ilustrado. Los políticos de hoy en día los citan a ellos como ilustrados, ¿verdad? Como referentes. Dicen, nosotros seguimos el pensamiento bolivariano, por ejemplo, dicen en Venezuela, por dar un ejemplo, ¿no? Pero la pregunta es, esos principios de igualdad, de hermandad, de bien, de pensar en el otro, ¿se cumplen en la realidad? Entonces al final realmente es algo bien complejo, Jefferson, porque no hay una voluntad política para poder poner a la práctica todo eso que se dice en el discurso, de que lo que se dice en el discurso, lo que dijeron los ilustrados, lo que repitió Morazán, lo que repitió José Cecilio del Valle, lo que repitió Bolívar, lo repiten hoy en día muchos populistas, pues la pregunta es, ¿en la práctica es así? ¿No es coherente el discurso con la realidad? Porque siguen siendo abandonados nuestros grupos étnicos, nuestros campesinos, etcétera, etcétera. Muchas gracias, me aclaraste ciertas dudas. Sí, es cierto, como mencionas, compañero, hablando de ese tema, como para dar un cierre a nuestra participación en esta parte, es cierto, los políticos simplemente lo ven como
un punto a su favor y el discurso se queda en un simple discurso, más no en hechos. Pueden prometer mil y un cosas, pero a la mañana siguiente o al día siguiente que ganan las elecciones, como que se les olvida lo que habían prometido, la mejoría tanto para las sociedades olvidadas, para esas culturas que quizás no son valoradas como deberían de serlas, se les olvida. Y eso es algo de verdad indignante que creo que en todos los lugares pasa y pues sí es de suma importancia recargarlo. Bueno, terminando con esta participación de comentarios y preguntas, esperamos sus comentarios de ustedes y posibles preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Jessica. Pues bien, yo voy a comenzar a hacer un comentario, ¿verdad?, acerca de la obra del Zorro de Arriba y el Zorro de Abajo, de José María Arguedas, y lo que más me llamó la atención, ¿verdad? Hay algo que me gustó mucho que compartió, creo que fue la compañera Andrea, en el video que grabaron ustedes, y decía que en la novela el castellano mal hablado por la interferencia quechua funciona en algunos personajes como un estigma que estorba el ascenso social, de manera de que todas estas personas que bajan de la sierra, ¿verdad?, al puerto de Chimbote, llevan su lenguaje, sus costumbres, van perdiendo sus costumbres, pero aún permanecen ciertos rasgos lingüísticos que al mismo que impiden, ¿verdad?, se, que se cohesionen a la sociedad, que sean parte de la sociedad, porque hay un racismo, ¿verdad?, en ella. Y hay algo muy, muy bonito que me llamó mucho la atención y dice, y en otros, la función del lenguaje, este castellano mal hablado que mencionaba la compañera, dice, y en otros como un poderoso alterador del proceso alineatorio de dominación a través del lenguaje. Dice. O sea que ese castellano mal hablado, esos términos quechuas que utilizaban los indígenas que bajaban de la sierra a la costa, impedían por completo su alineación, ¿verdad?, a esa cultura envolvida por un capitalismo, ¿verdad?, por un proceso de modernización que hubo en esa época de los años 60 en el Perú. Y es algo que me llamó mucho la atención, es este lenguaje, ¿verdad?, que al mismo tiempo el autor lo eleva, ¿verdad?, ya que en la página 17 leía que él escribe de que durante mucho tiempo él dejó de escribir, ya que padecía de depresión, ¿verdad? Estos deseos de quitarse la vida, pero que de repente habían motivos que se le presentaban que el vínculo hacia las cosas se hacía más intenso. Eso se encuentra en la página 17. Y dice que cuando el vínculo hacia las cosas se le hacía más intenso, él transmitía a la palabra la materia de las cosas. Y es algo que me pareció muy hermoso, ¿verdad?, del autor, que prácticamente la realidad material la eleva a lo abstracto de la obra, de las ideas, ¿verdad? Y es algo muy bonito, ¿verdad?, que me pareció a mí, que lo eleva a él como realmente un artista, un hombre que a través de la estética y por medio de la obra de arte que es la novela, hace de la realidad, la incorpora a su obra, ¿verdad? Y creo que eso es algo que logra el autor José María Arguedas y lo eleva, ¿verdad?, como uno de los grandes literatos latinoamericanos, ¿verdad? Y bueno, respecto a las preguntas, eh, es algo, tengo una pregunta sencilla, ¿verdad? Es algo parecida a una que me hicieron a mí, ¿verdad?, al principio de la conferencia. Es de que si la situación que narra el autor en el puerto de Chimbote, esa desigualdad social, la migración, todavía persiste en la sociedad peruana o ya ha sido superada. Bueno, compañero, yo quisiera responder esa pregunta. Sí, y bueno, vamos a pasar a la otra compañera después. Bueno, lamentablemente sí, esa desigualdad social, cultural, aún persiste y es muy notorio, aunque traten de hacer pasarlo como no. Usted se refiere a la interferencia que hay al hablar una segunda lengua. En mi caso, mi lengua materna es el quechua.
La verdad que sí, a veces tengo un poquito de problemas al hablar el castellano, como que se me traba y porque es lo que nos imponen desde el colegio, porque necesitamos aprender sí o sí el castellano, porque los profesores enseñan desde el castellano. Todos los discursos tienes que darlo en castellano, e igual en la universidad es lo que nos piden. Entonces, como que tratamos de normalizar eso, tratamos de hacerlo pasar como algo normal, como algo que no pasa nada, está bien. Pero no, gracias a eso estamos perdiendo la identidad cultural que tenemos, nuestra lengua, valorar eso de los antepasados, que más bien debería ser algo muy importante para nosotros y para los demás también. Y en sí, desde el Estado, podemos ver que hay algunas leyes que amparan la identidad cultural y todo ello, pero en la práctica, como ya mencionamos anteriormente, no se ve eso. Simplemente se queda en leyes, no hay quien los haga cumplir o los cumplen a medias nada más. Ya lo declaran patrimonio cultural, algunas culturas, algunas manifestaciones culturales también, como por ejemplo las corridas de toro y las danzas, la danza de tijera, por ejemplo, pero a la hora de la hora no se cumple, no vemos que haya un seguimiento a fondo o un cumplimiento de parte de todos. Eso sería por mi parte, si alguien más quisiera responder. Muchas gracias, compañera Jessica. No sé si hay alguien más que desea compartir algo. ¿O Sí, pasamos ¿me ya con logran el escuchar? compañero? Sí, ¿me Ah, ok. logran escuchar? Sí, le escuchamos, Flor. Bueno, sí, como mencionaba mi compañera, en sí, el Perú es un país con una diversidad cultural. Muchas veces eh, aún existe la discriminación, el racionalismo aquí en el Perú, porque muchos de nosotros, muchos de los peruanos otros somos de la sierra, otros son de la selva, unos son de la costa, entonces hay una combinación tremenda. Otros hablan el quechua, otros hablan el aymara, entonces en sí hay una combinación, como lo dije, y es algo para estar orgullosos, pero hay personas todavía que lo consideran que es algo malo, ¿no? Como algo inferior. Hay, ¿cómo decirlo? Hay una escala de superioridad de algunas personas de que en el Perú que se creen más que otros y por eso los minimizan. Se ve en muchos casos que de las personas que son de algunos pueblitos o que practican alguna cultura son tratados mal, eh, pero aún el gobierno no hace nada, entonces la sociedad trata de mejorar, pero no se logra ese, ¿cómo decirlo? Ese objetivo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Flor. Bueno, creo que ahora lo voy a dejar con mi compañero Jimmy para que él haga su comentario y si tiene alguna pregunta que hacerles a ustedes, pues la puede hacer. Gracias, Yardel, gracias. Bueno, quiero empezar con una pregunta antes de hacer mi comentario, porque no quiero pecar ahí de que conozco la cultura quechua, por ejemplo, o en general. Y después, pues, no, es mejor preguntar. La pregunta que quiero hacer antes de hacer mi comentario es el siguiente, no sé quién la puede responder, pero al final del capítulo 3 hay una especie de diálogo entre don Diego y don Ángel. Y prácticamente me parece a mí que se podría interpretar así como la idea del zorro de arriba, el zorro de abajo, porque en el caso de don Ángel, pues prácticamente es el encargado de la fábrica de pescado en Chimbote, ¿no? Entonces, la pregunta mía sería la siguiente: esta idea del zorro de arriba y el zorro de abajo, se puede asegurar que Arguedas se vale de la tradición oral para poder en la novela
usar por así decirlo, bueno, utiliza o incorpora tradición oral, el zorro de arriba, el zorro de abajo, en la novela Arguedas, y específicamente, si es así, esta idea de tradición oral del zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿en qué obra quechua o no sé de qué otra grupo étnico aparece dentro de las lecturas así prehispánicas de la cultura peruana? No sé si me voy a entender, pero más o menos esa sería como la primera pregunta que quiero hacer antes de dar un comentario, reflexión sobre la obra. Y bueno, ¿alguno de los compañeros que quisiera responder? Flor levantó la mano. Ok, Flor, tiene la palabra. Sí, no, bueno, el autor José María Arguedas en sí es una persona que habló el quechua, es una persona que nació en la sierra. Entonces, el título de la obra, El zorro de arriba y el zorro de abajo, lo sacó de un mito, mejor dicho, una mitología. Las personas andinas, las personas de la sierra, consideran al zorro un ser divino, o los sirvientes de un ser divino. Entonces, el de arriba es el que tiene más poder y el de abajo no. Entonces, el zorro de arriba y el zorro de abajo. El zorro de arriba representa a las personas dominantes en esos tiempos y el de abajo a las personas que eran considerados poco en esos tiempos. En sí, no solamente el autor trata de ver cómo era el trato a las personas andinas, sino también a las personas afrodescendientes. Las personas afrodescendientes fueron tratadas de muy mala forma, entonces el autor busca dar cómo fueron tratados, porque él también sufrió de ese maltrato de las personas que se creían de mayor rango, porque el autor a través de sus obras cuenta cómo su madrastra lo trató y cómo tuvo que convivir con las personas de bajos recursos, porque su padre salía mucho de viaje y tenía que quedarse con su madrastra que lo obligaba a convivir con esas personas, y gracias a ello él escribe sus obras por experiencia propia. Muy bien, muchas gracias, Flor. Sí, bueno, ahora yo estoy más tranquila porque sí, la impresión que yo tenía de las investigaciones que estoy haciendo, pues apuntaba a eso, ¿verdad? De que la obra El zorro de arriba y el zorro de abajo, pues prácticamente se toma allí como una especie de tradición oral. Bueno, antes de continuar, para que quede claro, por favor, un momentito, quisiera intervenir en esta parte. Como mencionó mi compañera, Arguedas toma como base el conjunto de relatos recopilados, en este caso, Dioses y Hombres de Huarochirí, en el cual estos zorros al que ya usted hizo mención aparecen, son los personajes principales, por no decir son los narradores de esta obra. Aquí lo tengo. Sí, y al relato, justamente al final del capítulo 3, sí, en la conversación de don Ángel y don Diego, quisiera aclarar que don Diego, es uno de los zorros. No especifica cuál de los zorros, pero es uno de los zorros quien se podría decir que se transforma o toma un aspecto de hombre, va a visitar, trata de sacar la mayor información posible para poder enterarse y para poder contextualizarse con la realidad de Chimbote y poder narrarnos mejor. Y en esta parte, también quisiera recalcar lo que dijo la compañera, que de la vida de Arguedas, aunque no es tan importante, pero sí marcó como que todo, porque es desde, Arguedas lo vivió en carne propia, lo que es
la falta o la pérdida, mejor dicho, perdón, la pérdida de identidad cultural y en parte en muchas de sus obras dice que se identifica mejor con la cultura indígena con el cual convivió mayor tiempo en su vida. Solo eso, gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, eso enriquece mi acervo cultural en el sentido de que le platicaba a mi compañero Yardel y quiero conocer un poco más, ¿verdad? De la cultura peruana, pues obviamente expresada en muchos grupos de orígenes, ¿verdad? Y bueno, como mencionaba, pues la lectura es muy amplia, pues habría que tener varias sesiones para tratar punto por punto sobre la obra literaria, de qué trata, etcétera, etcétera. Ese es más el sentido que creo que ustedes le han estado dando, ¿verdad? Como literatos. Pero en mi caso, pues yo así lo estoy interpretando, me corrijan si estoy obviamente equivocado, pero es mi primer intento, mi primer acercamiento a esta obra. Yo, pues de lo que estoy investigando, pues la obra tiene que ver con eso, ¿verdad? Que pasada de una tradición oral, ¿verdad? En la que obviamente cada 2500 años, pues el zorro de la sierra y el zorro de la costa pues, se encuentran y empiezan a dialogar sobre la condición del Perú. Pues obviamente Arguedas se vale de esa tradición, pues obviamente muy propia de él, pues, el cual menciona en la obra al inicio, en los primeros diálogos que él convivió, prácticamente, incluso cuando en sus momentos de pensamiento, bueno, de crisis existencialista. Creo que el tipo es un bohemio, le decía yo a Yardel ayer, el tipo es un bohemio que obviamente tiene esa capacidad de escribir, esa capacidad a través de las letras, de poder describir todo lo que él percibe de su amada Perú, ¿verdad? Y obviamente es un tipo que es un bohemio, pero que es un tipo que normalmente tiene identidad nacional, pues él está celoso de cómo pues en esta época posguerra, hay que ubicarla en la posguerra fría, 1964, 66, creo que por el 68, más o menos por ahí creo que fue donde se suicida él, pues ahí me corrigen también, pero el tipo trata de describir todo lo que él percibe, ¿verdad? En ese momento, muy celoso de su identidad nacional. De hecho, me gusta una parte en donde él, entre esos momentos de delirio, de crisis psicológica, pues, que quiere suicidarse, él va a una especie, por así decirlo, de fiesta, supuestamente donde se va a resaltar algunos momentos culturales chilenos, pues a la hora de la hora resulta que no hay nada que ver, pues él dice, yo los conozco, esto me suena más a algo ruso, algo, me parece más algo gringo, pues. Y ahí me encantaría rescatar el hecho de ese término de sincretismo, en el que de repente él ve allí personas que han sido peruanas, pero que están dando a conocer supuestamente, por así decirlo, algunas danzas propias de la región andina, ¿verdad? Hasta Chile, pero él ve que no es así, que lo que hay es un sincretismo, una mezcla entre lo autóctono con lo nuevo. Y obviamente ahí nos introduce a un proceso de industrialización, obviamente propio del capitalismo moderno, ¿verdad? En el que, pues sobre todo en esta ciudad de Chimbote, pues es el mayor reflejo de esta industrialización. Entonces, yo quisiera resaltar ese punto de ese sincretismo. ¿Por qué? Porque aquí en Honduras, por ejemplo, haciendo esa triangulación entre lo hondureño y lo peruano, vivimos realidades similares, ¿verdad? Que, por ejemplo, en momentos así como en septiembre, 15 de septiembre, en Centroamérica se celebra pues, la supuesta independencia, y ahí pues sí, utilizamos en el folclore, algunos bailes de nuestros grupos étnicos, ya sea de los afrodescendientes, por ejemplo, garífunas, misquitos, etcétera, etcétera, de nuestros grupos autóctonos, prehispánicos, o sea, antes de la colonia española, y queremos meter por ahí bailes, costumbres, comidas, etcétera, etcétera. Aparentemente sale el presidente o algunos otros personajes por ahí compartiendo, siendo parte de esto, pero lo que hay allí no es un interés por aprender la cultura prehispánica, sino pues que simplemente es una especie de disfraz para decir que sí respetamos, que sí valoramos nuestras culturas étnicas, pero al final eso es con lo que se encuentra ahí en la narración. Y pues prácticamente lo que podría decir lo que hay es una combinación de tradición oral con la literatura que él trata de hacer, porque incluso allí hay una parte en donde él
pues trata de resaltar el hecho de cómo él como literato, él quiere dejar muy claro como escritor que él no está interesado tanto en la plata, que él quiere utilizar esos últimos momentos de su vida para dejar una obra que realmente pueda hacer ruido en la conciencia de los peruanos, así lo entiendo yo, porque él incluso hasta menciona, dice, yo no soy profesional, yo no soy la palabra que él utiliza, pero él quiere dejar que no es un escritor profesional, ¿verdad? Como por ejemplo ahí menciona a Neruda, menciona por ejemplo a García Márquez, menciona al ruso Dostoyevsky, por ejemplo. Lo que él quiere dejar claro que él lo que trata es con palabras muy honestas, muy sinceras, muy propias, en las que, como mencionaba Yardel, se incorpora en lengua quechua, allí en su obra, pues él quiere resaltar toda la cultura peruana, el valor de cómo se está haciendo, dando un proceso de aculturización en el cual pues una cultura ajena a la peruana en ese contexto pues obviamente se ha introducido y obviamente pues está opacando obviamente las nuevas generaciones, ¿verdad? Que es lo que pasa aquí en Honduras, por ejemplo, y en la mayoría de países latinoamericanos, por lo menos de los que yo tengo conocimiento. Entonces, por ahí sería mi comentario y pues ya con esto pues me gustaría hacer una pregunta. Me gustaría que la contestara ustedes que... Tiene un minuto, Jimmy. Sí, pues, esto contestan en el minuto. En el caso de Chimbote, sigue siendo hoy día una ciudad así como una especie de puerto donde se da una fábrica de pescado, sigue siendo así, y al mismo tiempo ahí, pues, ¿cuánto han migrado de la sierra, del campo, los peruanos a trabajar a estas zonas industriales? Bueno, no sé si alguien quisiera responder o paso a responder yo. Bueno, a la primera pregunta al que hace referencia, sí, pero ya no tiene tanta importancia. Ahora se centra más que todo en el puerto del Callao, en el que le dan más importancia últimamente, en los últimos años también. Y disculpe, ¿podría repetir la segunda pregunta? No, bueno, la pregunta era si ahí en el Chimbote sigue siendo un puerto importante de fábricas de pescado, etcétera, y si del campo y de la sierra, pues siguen dándose esas migraciones enormes de gente a trabajar a la zona industrial, donde hay más movimiento de fábricas, etcétera, etcétera. Bueno, sí, en la actualidad también se tiene la idea de que, y es así también, no solo la idea, es así, el país es muy centralizado en la capital, en el cual hay mayor modernidad, por así decirlo, por lo que las personas de otros departamentos o de otros lugares se ven de alguna manera obligados a migrar para poder buscar mejores oportunidades y para poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Si hablamos de cantidades, bueno, sí y no en parte, porque se podría decir que sí se está avanzando un poco más en la descentralización, pero no tanto así como que decir, wow, ya que descentralizado en todos los lugares que vayamos vamos a encontrar las mismas oportunidades que en la capital. No, pero sí se está un poco mejorando en los proyectos en todos los departamentos, en la mejoría de las calles, de los parques, de todos los servicios que brindan, en centro de salud, puestos policiales y en fin, en la cual quizás de alguna manera muchas personas ya se quitaron esa idea de centrarse solamente en la capital, sino que ya quieren una mejoría propia. Dicen, no, ¿por qué solamente en la capital cuando el Perú es todo? No solamente es Lima, sino es todo, es todos los departamentos, es todo en conjunto. Entonces yo quiero progresar, yo quiero que mi distrito, que mi departamento progrese, por ende yo voy a hacer tal, voy a trabajar para lograr ese proceso de cambio, ese proceso de modernización también en el lugar que yo quiero. Entonces hay una identificación con el lugar donde estamos, donde nacemos
Y por esa parte también no tanto, aunque todavía hay otras personas que sí se ven obligados porque creen que hay mayores oportunidades y pues lamentablemente en muchos casos no es así porque al migrar a Lima, más que nada a la capital, viven en peores condiciones porque la idea que se tenía era algo muy bonito, llegar, encontrar trabajo, tener una vivienda, gozar de salud, ya bueno, todo estable, pero no, se dan con la sorpresa de que no es así de fácil encontrar un trabajo, están trabajando de ambulantes y en otros trabajos que no esperaban de eso y pues como que hay una desilusión por esa parte. Sí, esa sería mi participación y bueno, el compañero Jefferson también quiere reforzar la respuesta. Sí, claro, gracias Jessica. Bueno, como dice Jessica, mayormente migran por ese motivo, pero en realidad también otro motivo que también hay todavía la migración sigue hacia la capital es porque a veces el Estado, conjuntamente que justo se encuentra también en la capital, mayormente todos los estados más importantes se encuentran ahí, dan un poco más de cierto apoyo a los que están mayormente en Lima, dan más beneficios sociales, ayudas sociales, la cual para que llega hay veces a distintos lugares de la región, ya sea Ucayali, Huánuco o todas esas regiones, y hay veces algunas comunidades nativas, difícilmente llegan los agentes del Estado a ese lugar a darle un beneficio, una ayuda social que ellos tanto necesitan. Como en sí, tal vez hoy en día Lima no se puede decir que es un bonito lugar para vivir, como decirlo, excepto las partes que son centros, sobre todo, que son los lugares más finos, como así decirlo. Pero a diferencia que, como dice Jessica, hay muchas personas que se van y están en un peor estado que lo que estaban más antes, solamente que en la capital mayormente se encuentra trabajos de todo tipo, la cual a veces económicamente ayuda de cierta forma. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Jefferson y Jessica, por su respuesta, ¿verdad? A la pregunta de Jimmy. Y bueno, creo que ya vamos a comenzar a concluir. Comenzaré yo por dar una breve conclusión, luego mi compañero Jimmy, y luego le cederé la palabra a Jessica para que ustedes den la conclusión, ¿verdad? Bueno, ya comenzando, ¿verdad? Con la conclusión de esta reunión, me quedaré con algo muy importante que veo que se relacionan los dos temas que nosotros tocamos, ¿verdad? De la identidad y humanismo e identidad del pensamiento latinoamericano y el zorro de arriba y el zorro de abajo. Y con lo que compartió la compañera Jessica de que Argueda vive en carne propia la pérdida de una identidad, ¿verdad? Y creo que incluso eso los han sufrido más que todo las minorías étnicas, los indígenas, los afrodescendientes, pero yo ahorita en la sociedad hondureña lo observo también, pues esa pérdida de identidad en todos los niveles, ¿verdad? Y que ya no hay una, de repente, no hay una, al menos nosotros no vemos ese racismo hacia nosotros, como no es tanto ese problema que nosotros tenemos. El problema más grave es el que los grupos de poder, tanto económico como político, realmente no les interesa una idea de identidad pues, cultural, tanto los hondureños como los peruanos pues, y los latinoamericanos en general, porque les quitarían a ellos esos lugares de poder que han ocupado durante ya siglos. Prácticamente, probablemente hay familias millonarias en su país que desde la época colonial han mantenido sus fortunas, ¿verdad? Y siguen gobernando, o esos extranjeros que nos vienen a gobernar a nosotros. Entonces, esos grupos impiden que realmente se cree esta identidad en Latinoamérica. Ahora bien, ¿es posible una identidad latinoamericana? Creo que fue Jefferson el que hizo la pregunta, ¿verdad? En este mundo capitalista, yo creo que sí. Como esa utopía, ¿verdad? Que parece que improbable, pero hay una posibilidad. De hecho, si en este momento hay países en Europa que tienen una identidad establecida, ¿por qué nosotros los latinoamericanos no, verdad? En el mundo ya hay hechos que lo comprueban. Pueblos que tienen una identidad, por ejemplo, los chinos,
tienen una identidad muy arraigada. Y ellos saben quiénes son y saben a dónde van. Entonces, también nosotros en Latinoamérica lo podemos lograr. Ahora, la pregunta es el cómo, ¿verdad? ¿Cómo lograrlo en este mundo capitalista que nos envuelve, en donde las redes sociales, ¿verdad?, influyen tanto en nuestras conciencias? Es tan increíble todo este mundo, toda esta tecnología, ¿verdad? Como yo lo veo que para mal nos adoctrina, ¿verdad? Y crea individuos, ¿verdad?, muy alejados de sus raíces, ¿verdad?, de sus naciones, de su cultura. Entonces, pero esto es un trabajo que se puede hacer, ¿verdad? Y creo que la literatura, ustedes, ¿verdad?, también por medio del lenguaje, de la palabra, por medio del discurso, se puede lograr un cambio, pues. Y bueno, yo les agradezco y creo que lo voy a dejar con mi compañero Jimmy que continúe y luego puede continuar usted, Jessica, si quiere dar una pequeña conclusión. Bueno, trataré de ser breve en esta conclusión. Este tema es pertinente, es importante para las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque si entendemos nosotros esta obra del zorro de arriba y el zorro de abajo, entendámosla como una obra de su época en la que es la posguerra fría, pues todavía el pensamiento, por ejemplo, de la URSS ha influenciado mucho. Por ejemplo, Argueda menciona que una de las cosas que lo influyó mucho a escribir esta obra es ese pensamiento de aquel momento de la Unión Soviética, por ejemplo. Hoy en día se ha retomado mucho este pensamiento en Latinoamérica, pero la gran pregunta es si a la respuesta de una construcción de identidad nacional, pues realmente, como decía Yardel, ¿cómo la vamos a construir? Porque una de las cosas que creo que arruina, que interrumpe, que violenta, que no permite que se construya una identidad nacional real en la que sean incluidos pues, los grupos más marginados, como grupos étnicos y que son los originarios, ¿verdad?, pobladores de un país, y los grupos campesinos, etcétera, etcétera, pues ¿saben cuál es esa cosa? Es el interés político. Porque hoy en día vemos grandes movimientos, ¿verdad?, que critican al humanismo que se ha impuesto, y estoy muy de acuerdo en que hay muchos de nuestros elementos culturales que han sido impuestos, son eurocentristas, pero a la hora de reconstruir una identidad nacional, pues cuando ya vemos nosotros que solamente se utiliza, por ejemplo, a los grupos étnicos, grupos ambientalistas, grupos o movimientos de X o Y área, solamente como para darle fuerza a sus intereses políticos, y vemos que detrás de todo eso está valiendo de esos deseos, de esos anhelos de grupos indígenas, ambientalistas, etcétera, simplemente me estoy valiendo yo de esa necesidad para ganar poder yo, pues ahí vemos un problema, porque cuando hay intereses políticos detrás de todo esto, intereses políticos mezquinos, no estoy hablando de no participar en política, de no participar en política y en lo político, sino me refiero a que cuando detrás de todo esto los líderes que dirigen a todos estos grupos, ¿verdad?, como los grupos étnicos y grupos campesinos, pues, o ambientalistas, al final son personas que desean el poder, y una vez en el poder, pues repetimos el ciclo, ¿verdad? Entonces, eso es Tiene 30 segundos, Jimmy. Perdón, sí. Entonces, al final eso me parece a mí que es lo que impide que se construya esto. Y número dos, pues que ojalá que haya participación política también y de organización, y participación política de parte de los representantes de los grupos étnicos, ¿verdad?, que por ellos mismos puedan organizar sus movimientos y participar. Porque creo que una de las impresiones que yo he tenido cuando he hecho trabajos de campo, como les mencionaba, aquí en Honduras, en los Tulpanes, la Montaña de la Flor, o entre los Lencas, pues es que hay una apatía y son huraños obviamente a nosotros los ladinos cuando queremos acercarnos, ¿verdad? Tiene mucha razón que se debe al oportunismo político, pero sería interesante ver mayor participación, sobre todo de los jóvenes, ¿verdad?, que representan a grupos étnicos con intereses realmente genuinos que vayan en pro de la mejoría de la comunidad, no en intereses políticos. Muy bien, muchas gracias, Jimmy. Puede continuar Jessica y creo que con su conclusión culminaremos la reunión. Sí, muchas gracias por el pase. Eh, sí, bueno, en este caso decidimos que la compañera Jacqueline va a ser quien va a dar la conclusión y bueno, muchas gracias.
Puede que se le haya desconectado el internet. No veo a Jessica acá, no la veo. A Jacqueline, perdón, no la veo. Sí, compañeras, perdonen. Supongo que tuvo un inconveniente con su conexión a internet y no puede estar conectada. Bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Cuando en esta época en que estamos, ¿verdad? Del internet, ¿verdad? No estamos cara a cara. Pues bien, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero ha sido muy agradable la reunión. Hemos aprendido mucho de ustedes, ¿verdad? Espero que ustedes hayan aprendido algo un poquito de Honduras a través de nosotros, y en lo personal ha sido muy productiva, y creo que lo voy a recordar siempre, y lo apunté sus ideas, y es algo que me interesa mucho aprender más de su cultura, de la cultura peruana, y es muy bonita. Pues este autor, José María Arguedas, es increíble, ¿verdad? Cómo escribe, cómo plasma la realidad en su obra, y bueno, les agradezco que han estado aquí, ¿verdad? Y que han compartido con nosotros. Y bueno, sin más, con esto concluimos la reunión. Espero que nos volvamos a ver. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, Muchas sí, gracias. muy agradable este momento en el cual En el cual. muchas gracias de todo. Muchas gracias por todo. Chao, que Con estén esto bien. concluimos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, al parecer Jimmy abandonó la llamada, dice. Bueno, supongo que ya está la grabación hecha. Supongo que se le desconectó a ellos, pero me imagino que esto quedó grabado, ¿verdad? Espero que no haya problema en ese sentido, porque al parecer se le Creo que desconectó. sigue apareciendo como Puede grabando. apareciendo como grabando. Sí, exactamente. Pero él, si usted se fija, no aparece. Entonces puede ser que haya tenido problemas con su conexión de internet. Ay, ojalá, ¿verdad? Que no tengamos que volver a grabar. Porque es una posibilidad. No sé si en cómo funciona Meet en este sentido, ¿verdad? Que se guarda automáticamente aunque se vaya la luz o el internet. Entonces, ¿Podrían preguntarle, cosa, por favor? ¿Podrían preguntarle, por favor? sí, compañera. Creo que, bueno, les decía de que me voy a comunicar con Jimmy, y cualquier inconveniente, espero que no haya habido ningún problema con la grabación, ¿verdad? Que se haya quedado guardada. Y bueno, pues creo que aquí concluimos, y les agradezco nuevamente. Espero que se pasen una feliz noche y buen provecho para la cena, ¿verdad? Estamos en la hora de la cena. Y bueno, sin más, me despido y muchas gracias. Ahí vamos a estar comunicándonos a través del chat por cuando Jimmy se vuelva a comunicar, si se grabó o no se grabó la conferencia ahorita. Así que nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.